correcto, ¿no? Empieza tú, venga. Estamos ya, buenas tardes, señoras y señores, desde el pabellón universitario de la Universidad de Oviedo, aquí en los campos de San Gregorio, para retransmitirles a todos ustedes este encuentro de baloncesto que enfrenta al conjunto local, a la Universidad de Oviedo y al equipo del baloncesto Avilés en este derbi de la primera división masculina, donde acaba de comenzar el encuentro, como pueden ustedes ver. Acaba de conseguir la primera canasta el conjunto local del Oviedo, con su indumentaria verde totalmente, y el conjunto del Avilés con la indumentaria también habitual negra. Ahí están los primeros compases de este partido. El conjunto del Avilés, robo de Avilés, robo del conjunto de la Universidad, y falta del equipo visitante, y será saque de banda para el conjunto del Avilés. Deportes Tour Media le retransmite en streaming en directo este encuentro. Aquí José Carlos Álvarez, quien les habla, y Juanjo, quien va ya a tomar las riendas de la retransmisión. De momento iremos intercambiando, y de momento pues como tienes alineaciones y demás, Juanjo, perfecto, adelante cuando quieras con estos primeros compases. Siéntate ahí, efectivamente. También tienen el chat habilitado, si nos quieren comentar algo, alguna incidencia, algún comentario en esta primera retransmisión. Y les pedimos disculpas si hay algún corte. Estamos con doble cámara para marcador y para cancha, y bueno, trataremos de llevarles a todos ustedes lo más fielmente posible este partido, que ha comenzado con un ritmo trepidante de momento. Ahí está el equipo del Oviedo jugando fuera de zona. Y adelante con los primeros minutos, Juanjo. Muy buenas tardes. Aquí estamos viendo de nuevo un partido en Deportes Tour Media entre el equipo local, la Universidad, y el visitante, el Avilés Sur.
Dos equipos muy jóvenes, donde van a poner un alto ritmo de juego. Está atacando Universidad. Saca de fondo el Avilés Sur. Defensa individual por ambos equipos. Con el balón Abel, número 7 de Avilés Sur. Tiro triple. Se sale por poco ese balón. Rebote de la Universidad y a correr. Balón interior. Y 2 puntos en el poste bajo. Canasta de Raúl. Jugador más veterano de la plantilla. No vale la canasta. Ha pitado falta en ataque. No se ha dado cuenta. Ha sido en ataque. Estaba preparado el jugador número 7 del Avilés Sur para el tiro adicional, pero ha pitado falta en ataque. Juego posicional de Universidad. Pelayo para Rubén. Rubén para Mario. Tiro del... perfecta canasta de Raúl. 9-0 de momento del parcial. Y se preparan cambios en el Avilés. Falta. Participación ahora de Pablo. Hay tiempo muerto solicitado por el Avilés Sur. A parar esta sangría de 9-0 de parcial. Bueno, resultado sorprendente, ¿no? 9-0, todavía no ha conseguido ni una canasta el conjunto, y por eso el tiempo muerto quizá, ¿no, Juanjo? Sí, claro, es lógico. Pasó el partido anterior también de Universidad y es un equipo muy joven, impone un ritmo muy alto de partido, presión en toda la cancha. Uy, que se ha ido el marcador. Y... se ha ido el marcador de... Bueno, lo pondrán ahora, me imagino, los chavales de la mesa. No se debieron dar cuenta, porque están mirando, están hablando entre ellos, pero no se dan cuenta. Alguna tecla han pulsado que no debían. Pero bueno, creo que está todo controlado, 9-0, y el tiempo también sí, lleva está un reseteando. poquito. Sí, han llamado a los jugadores a cancha, pero claro, hasta que el marcador no está habilitado, no están los árbitros con la mesa, efectivamente, hasta que no solucione el tema del... Hasta que no se solucione el tema del marcador, pues no podrá seguir el partido. Bueno, pues de momento aquí estamos en el Polideportivo San Gregorio de Oviedo, con el equipo local de la Universidad y el Avilés, retransmitiéndonos este partido de la primera división. Sí. Primera división masculina, efectivamente, con un viento sur en el exterior tremendo. Vamos a ver. Se está poniendo... Colocamos un poco la cámara más derecha. A ver si subimos en orden el aquí. marcador. Y saca Universidad. Ataque en estático, defensa individual. Tiro de 3. Fallar. Tiro Mario, ha fallado ese tiro. Rebote para Avilés. Se lanza de 3. Ha tocado el jugador de Universidad. Balón y posesión para Avilés Sur. Saca de banda. Balón para Pablo.
Tropieza. Acá Pelayo. Falla Pelayo. El balón para Universidad. Corre al contraataque. Que se le da de maravilla. Cuanto más rápido sea y más ritmo sea el partido, mejor para la Universidad. Balón perdido ahora mismo. Hemos nivelado la cámara porque el partido estaba en cuesta, tanto para cámara como para la Avilés también. A ver si ahora logramos igualar. Son el mal de igual era la pendiente de la cámara, lo que le hacía no marcar al Avilés. Seguimos, sí. Movimiento bueno, tira de 3. No. Rebote para Avilés. Un segundo. Y se acabó la posesión. Buena defensa del equipo local, Universidad, donde ha logrado dejar a 0 la posesión de Avilés. Balón para Rubén, botando en el poste alto. Mario. Arriba para otro triple. Otro triple de Raúl Quirós, que está caliente. Tiene la muñeca suelta. Triple ahora de Avilés, nada. Rebote para ellos mismos. Buen tiro en suspensión. Y primeros 2 puntos para el Avilés. Otro triple. Otro triple de Raúl Quirós, que lleva la mayoría de los brazo caliente hoy en la Universidad. Hay cambio, se retira en Avilés Pablo con el número 1. Y entra Willy con el número 9. Falta en el rebote de Avilés, con lo cual posesión para Universidad. Falta de Fuertes, el número 85. Tiene números de Liga Americana. Ya no dejan, ese metro que le dejaban ya no se lo dejan. Porque como tiene la muñeca suelta, la está metiendo todas. Balón al poste bajo. Triple de Pelayo, falla. Rebote de Universidad, contraataque. Y perfecto contraataque. Canasta de Pelayo Fuentes, número 10 de Universidad. Lo hacen de maravilla el contraataque. Lo hemos visto en el partido anterior contra Noreña, aquí en casa. Falta de movimiento del número 8, Pelayo. Perdón, Pelayo no, es Márquez. Bueno, primeros minutos dominados por la Universidad, ¿no, Juanjo? Totalmente. Sí, sí. Es un equipo muy, ya te digo, muy joven, corre mucho, marca un ritmo muy alto de partido. Y la juventud se nota. Bueno, un centenar de aficionados aproximadamente en las gradas. También estamos viendo que acompaña aquí principalmente a sus familiares. Como decíamos, esta tarde casi veraniega con un viento sur, 24 grados cuando entramos. Un poquito más fresquito en este pabellón, que suele ser bastante húmedo. Y de momento falla el primero. Falla Pelayo su primer tiro libre. Va con el segundo dentro. 18-2 en el marcador. Tiro, rebote para Universidad. Balón a tabla. Y Universidad a lo suyo, a correr. Y vamos, ahí va otro.
Ahí va otro triple de Raúl, que esta vez no entró. Alguna que fallar, señor Raúl. Intenta ganar la posición el número 85 debajo del aro. Y ha pitado falta del número 5, Pablo Osorio. Es que no le está entrando nada a la Avilés, ¿eh? Nada. 14 segundos de posesión. Ataca Pelayo, 1 para 1. Buen balón doblado. ¡Oh, Ni qué eso. fallo! Ni eso. ¡Qué fallo de Willy! Y tampoco. Ahora sí. Triple. No, pero coge su propio rebote. Tampoco. ¡Qué canasta! Canasta de tiro adicional. Canasta de Mario. Y 22-2, 20 puntos de diferencia. No es un partido de juveniles ni infantiles, ¿eh? Es el resultado típico de esas categorías, pero no. Sí, pero viendo el partido de casa del anterior de universidad, bueno, se podía notar un poco de diferencia de edad y de físico y tal con el Noreña. Pero viendo lo que vi al principio, calentamiento y tal, y juventud, no pensé que iba a llegar a este resultado, vamos. Pero así es. 23-2, 21 de diferencia. Y están desquiciados. Balón perdido de fondo. Cuidado, ¿eh? No pasa con él. Saca Universidad. Y vamos. Raúl Quirós. Nueva canasta, esta vez de 2 puntos. No son capaces. Falta en el rebote del Avilés. Falta de Willy. Segunda falta personal de Willy. Y tiros libres para Pelayo Fuentes, de Universidad. Se prepara un cambio en el Avilés. Intentando buscar soluciones a esta sangría. Y dentro los 2 tiros libres. Y se retira el de momento MVP del partido, Raúl Quirós, que lleva más de la mitad de los puntos de su equipo. De lo que hablamos, presión en toda la cancha de Universidad. Ahí va el número 7 que acaba de salir. Abel, pero no ha conseguido meter esa canasta. Y falta. Balón interior a Rubén Abad. Y falta con 2 tiros adicionales. Segundo tiro adicional. Falla, pero rebote para Universidad. Defensa zonal del Avilés. Triple, falla. Primera posesión
en zona que logra defender Avilés positivamente. Falta con la penetración del jugador de Avilés, Abel. Y falta del número 5, Pablo Osorio. Primera. Y vamos a ver si le entran de tiros libres, sí, al Avilés, porque si no, dos tantos. Por tirar 17, perdón, Robés. Pues no, tampoco. Falla. Y primer tiro libre anotado por el Avilés. Último minuto, últimos 40 segundos. Buen robo ahora del Avilés. Y contraataque. Llega el Avilés a esos 5 puntos. Y Campo lo ha conseguido. Buena presión ahora del Avilés. Bueno, los mejores momentos del Avilés, ¿no? Ha despertado. Sí, lleva un parcial de 3-0. Qué pena que no dure más este cuarto. Quedan 8 segundos de posesión para el Avilés. ¡Qué bien! Falta y... casi los 2 puntos, pero no. Se salió el balón. Buena penetración de Abel, que tendrá a su disposición 2 tiros libres. Y 8 segundos para finalizar este primer cuarto. Tira el primero, falla. A ver si es capaz de meter este segundo. Pues tampoco. Contraataque, quedan 7 segundos. Vamos. Universidad a correr. Ni se lo piensan. Dos tiros libres para Adrián Fonseca. Este sí las mete. Y quedan 4 segundos, 3 décimas. A ver si son capaces de hacer un tiro largo, un tiro rápido. Casi roba Universidad. Triple dentro. Bueno, mandarina. Triple sobre la bocina. A ver si ese triple les da moral para empezar este segundo cuarto. Y 29-8. En este primer cuarto. Solamente 8 puntos conseguidos por el Avilés Sur. Y los 3 últimos, vamos, en los 5 últimos, los últimos 30 segundos prácticamente. Con ese último triple, ese último lanzamiento convertido por el Avilés. Ahí el entrenador del Avilés dándoles instrucciones. Y dándoles ánimos para que salgan en este segundo cuarto igual que terminaron el primero. Se ha vuelto negra la pantalla, pero nuestro supercámara ha conseguido
restablecer la imagen. Empieza atacando Universidad, defensa zonal por el Avilés y a punto de robar. Últimos 10 segundos de posesión. Triple, lanzamiento triple de Jorge. Convertido. 3 puntitos para Jorge, para Universidad. Poste bajo y 2+1. Buen poste bajo de Abel, usando su corpulencia y su físico. Falla el tiro adicional. Triple de Universidad, esta vez no entra. Rebote de Robés y acaban de perder el balón. Contraataque, pero lo han logrado parar los jugadores del Avilés. Un partido de toma y daca, de pa' acá y pa' allá. Y tapón ahí a Yugen. Partido muy físico, de mucho correr, ¿no, Juanjo? A ver cómo llegamos al último cuarto. No, ya te digo que Universidad va a seguir el ritmo. El partido de Noreña fue espectacular, vamos. Si llega a haber otros 2 partidos, hubiese jugado igual. Triple de nuevo, esta vez fuera. Contraataque que saca el Avilés. Pero balón robado, imprecisiones ahora mismo en los dos equipos. Es lo que conlleva el jugar tan rápido. Otro triple de Universidad. Fallado. Intentó robar el balón. Todo lo que le entró. Todo lo que le entró en el primer cuarto, no ahora gastó todos los triples. Sí, Universidad es un equipo que corre mucho y tira mucho. Y claro, no todo lo va a meter. Pero es el juego de ellos, el ritmo alto y... Cambios para dar descanso, porque si no, no llega ni al descanso. Triple del Avilés, falla. Toca arriba en el tablero y será balón para la Universidad. Sube el balón Alejandro. Balón para Pablo. Pablo para Adrián. Rubén. Pierde el balón ahora Pablo. Marca jugada el Avilés, la jugada número 1. Balón entre postes. Y perfecta la combinación entre los dos postes del Avilés. Que yo creo que tendría que aprovechar más la corpulencia de estos dos jugadores. Otro triple de Universidad. Se prepara un cambio. Universidad, hay un jugador solo del Avilés debajo del aro, por lo más que lo han visto. El número 21. Yugen. Pues una Universidad que abusa, entre comillas, más del tiro exterior, y sin embargo un Avilés que estamos viendo que le gusta más el tiro interior, ¿no? Lo que estamos viendo en este segundo cuarto, ¿no? Ellos es su juego. Correr, intentar el contraataque, mueven 2-3 pasos por fuera y en el momento que hay una posibilidad de un poco de distancia, no tienen ningún tipo de reparo en tirar de 3.
tiro adicional. Y se retira el número 16, Adrián Fonseca, en Universidad. Y entra el número 10, Pelayo Fuentes. Sube el balón Mario. Para Pablo. Pablo para Mario. Moviendo el balón por fuera. Ahora balón interior. Y le han dado un golpe sin querer. Se disculpa ahora el jugador del Avilés. Levantó los brazos justamente cuando pasaba por atrás Rubén. Y el bueno del señor Márquez se ha disculpado. Mueven por fuera y esta vez subiendo el balón del Avilés. Tiros muy precipitados ahora porque no estaban ni los jugadores altos del Avilés para coger el rebote. Casi roba el balón ahora Pablo. Y 8 segundos de posesión para Universidad. 5, triple dentro de qué triplazo de Mario. Quedaba muy poco tiempo para terminar la posesión. Penetración de Robés y la han cazado justamente casi a la altura del aro. Falta, 2 tiros libres para Robés y vuelve a la cancha Raúl Quirós. Después del descanso merecido, después de su gran primer cuarto. Tiro libre convertido por Robés, que va con el segundo. Falla este segundo, pero los postes del Avilés logran recuperar la pelota y saca de fondo. Buena penetración, ganchito, pero no es capaz, recupera el balón. Y a correr. Balón para Universidad. Y de nuevo triple lanzado por Rubén. Buena penetración ahora de Pablo. Se ha logrado la canasta y se queda hablando con el colegiado, solicitando la falta personal que no será concedido. 5 minutos para el final de este segundo cuarto. 35-16. 19 arriba Universidad. Por lo menos en este segundo cuarto no se ha ampliado la diferencia. Bueno, segundo cuarto más equilibrado, sin duda, porque lo del primero fue... Sí, el primero fue una sangría. Algo inusual, vamos, sí. Recordamos que desde deporteastur.media pueden darle a me gusta. Les trataremos de llevar a todos ustedes Deporte Astur Media, la plataforma de streaming que están ustedes viendo toda la temporada de la Universidad de Oviedo, el baloncesto. Y hemos comenzado ya la pasada semana y el partido de hoy también estamos retransmitiendo y les llevaremos a todos ustedes las retransmisiones en directo. Por tanto, denle a me gusta y a suscribirse al canal porque habrá, bueno, a lo largo de la temporada haremos cosillas con concursos, con encuestas. Bueno, puede haber un poquillo de todo. En el mundillo del baloncesto, deporteasturmedia.es, a suscribirse y a darle like, me gusta. Saca Universidad, sube el balón
Mario. Y la presión hecha por Pelayo ha resultado efecto y ha recuperado ese balón. Saca de banda el Avilés. Falta de Pablo, perdón, de Mario. Intentó robar el balón ahí abajo en el suelo, pero le interceptó en la mano. 2 tiros libres para Pelayo. Primero dentro, segundo dentro. 2 puntitos para él. Defensa presionante, 2 por 1 en las bandas. Y vuelven a la zonal. Hacen una defensa mixta para intentar provocar el fallo de Universidad. Qué bien ese engaño. Y saca Universidad. 14 de posesión. Se preparan cambios en los dos equipos. Se retira Pablo en Universidad y entra Lorenzo. Y se retira Márquez y Robés en el Avilés. Punto de robar. Quedan 2 segundos de posesión. Tendrá que hacer un lanzamiento rápido. Ahí va el tirador. Y esta vez no ha entrado. Vamos. Gran contraataque y rebote. ¿Qué pasa por ahí? Rebote, gran canasta de Rubén. Que balón interior ahora para Bel, que va a subir. Pero no logra encestar. Ritmo frenético por parte de los dos equipos. Casi no tenemos tiempo a decir que ataca uno y vuelve al otro. Triple fallado, pero rebote para la Universidad, que logra 2 puntos más. Mario García. Y tiempo muerto solicitado por el Avilés Sur, porque se está volviendo a ir en la Universidad. Le está diciendo el señor de la mesa al árbitro que ya tiene los 2 tiempos muertos gastados en la Avilés. Les recordamos que al final del partido también tendremos entrevistas en directo, así que no se vayan al finalizar con un jugador y entrenador de cada equipo al menos. Si no, se nos escapan, que a veces se escurren rápido para el vestuario. Además, date cuenta que estamos a sábado. Tendrán prisa por salir a tomar algo. No, aquí es pequeño el pabellón, o sea que... A ver si es fácil. 3 minutos 12 segundos para la finalización de este segundo cuarto. Y 21 arriba Universidad. Siguen los mismos quintetos, no vemos ningún cambio. Pablo, Willy, Pelayo, Yugen. Penetración, es gran penetración.
de Pablo, que logra 2 puntitos. Presión. Presión. Falta. Ha pitado falta el colegiado. No, ha pitado técnica. Sí, debe ser que ha protestado por la falta que no ha pitado. Y le han pitado técnica al jugador que estaba en el suelo. A Abel. Que él ni se lo creía, vamos. Saca de fondo Universidad. Gran penetración. Triple. Y dentro de Mario García. Se va a compartir el MVP entre Mario y Raúl. Están avasallando con triples al equipo de la Avilés. Trata Chicharro. El número 24, Chicharro. Saca de fondo Universidad. Defensa zonal. Pone el Avilés. Bien movido por el exterior. Ahí va Mario. Y balón para otro triple de Raúl Quirós. Se van turnando. Uno se la mete uno y otro otro. Entre Raúl y Mario. El Chicharro que se pica. Bueno. Chicharro que se pica y convierte ese triple para el Avilés. Y dobla en el marcador Universidad Avilés. 46-23 en el marcador. Otro triple. Bueno. Triple de Willy. Se han picado triples. Vamos. Ahí va. El que se pica. Uy, qué pena. Raúl Quirós. Había entrado. Ha valido el triple de Raúl. Últimas 4 jugadas, 4 triples consecutivos. Vale el triple de Raúl. Y falta luego en el rebote. Falta en el rebote en ataque. Por lo cual dan por válida la canasta. Y ahora 2 tiros libres para Pelayo. Jugador zurdo del Avilés Sur. Canasta. Técnica. Ha pitado técnica el número 10 ahora mismo de Universidad, a Pelayo Fuentes. Debía estar hablando con el colegiado, no le ha gustado lo que ha dicho y le ha pitado una técnica. Y ahora se dispone a cambiarlo el entrenador. Tercera de Pelayo. Se va a retirar Pelayo y entra Jorge Arias. Con lo cual, más tiros libres para Pelayo, que convierte el segundo. Ahora se produce el cambio. Infractor de la técnica. Y un tiro libre más para Pelayo. Falla, rebote para Rubén Abad. Ataca Mario. Balón para el recién salido. Pase demasiado fuerte.
Saca, intentando meter el balón en el poste bajo. Balón ahora para Charro. Falla ahora el triple Charro. Pelayo luchando por el rebote. El jugador más pequeño del partido. Luchando por el rebote contra los pibos de Universidad. Y lo ha logrado. Ha conseguido que la posición sea para su equipo. Balón para el número 85. Triple de Willy, que se está destapando este segundo cuarto. Falta ahora por agarrón de Yugen. Falta sobre Raúl Quirós. Se dispone a sacar de banda. 18 segundos de posesión. Defensa sigue, defensa zonal. No se atrevió ahora con el lanzamiento. Pero ahora sí, no tocan el aro. Subiendo el balón el pívot del Avilés, que ahora se dispone a meter el balón interior. Hay un nuevo contraataque. Canasta de Jorge Arias. 3, 2, triple. Y nada, esta vez no consiguió canasta sobre la bocina. Bueno, 20 puntos de diferencia. Bueno, la segunda parte mejor jugada por el Avilés, ¿no, Juanjo? Lo que pasa, claro, la renta del la losa del primer cuarto, pero sí ha estado más centrado el Avilés en este segundo periodo. Este cuarto sí lo ha ganado el Avilés. Porque el primer cuarto, si no me equivoco, se fue con 21 de diferencia. Pues nos vamos al descanso. Nos volvemos a ver en esta segunda parte.
Bueno, pues a punto de comenzar la segunda parte, efectivamente, de este encuentro de la Primera División Nacional Masculina Estatal, que enfrenta al conjunto local, a la Universidad de Oviedo y al Avilés Sur. Y tenemos ya las estadísticas, como todos ustedes también a través de la aplicación APP Federación del Principado de Asturias, ese 51-31, esos 20 puntos arriba que está comandando el conjunto local, pues está claramente en varias cosas. Por ejemplo, en tiros de campo 44% frente al 28%. Mucho mayor acierto de la Universidad de Oviedo, sobre todo en ese primer cuarto, si ustedes lo han visto. También tiros de 2 puntos, 48% en el lanzamiento interior, frente al 30% en el lanzamiento del interior del Avilés Sur. En tiros de 3, 40% Oviedo, 25% el Avilés. Es verdad que en la primera parte los aciertos mayores fueron del Oviedo, pero en la segunda se equilibró mucho. Yo creo que en triples fueron prácticamente igual. Y sobre todo en tiros libres, un 70% de acierto del conjunto de la Universidad de Oviedo frente al 50% del conjunto del Avilés. También en rebotes hay una gran diferencia, 28 rebotes para el conjunto verde del San Gregorio frente a los 18, 28-18. En rebote también las estadísticas favorables al conjunto local, 9 asistencias frente a 3. En recuperaciones bastante igualado la estadística, 6 recuperaciones para la Universidad de Oviedo, Universidad frente a 5. Y bueno, esas son las características principales. Yo creo que son tiros de campo y rebotes, 28-18. Cuando comienza el tercer cuarto. Sí, volvemos al partido. Defensa zonal de nuevo de el Avilés. Atacando Universidad, que sale con Mario, Pelayo, Rubén, Lorenzo y el tirador hoy Raúl Quirós. Por parte del Avilés, número 85 Fuertes, 24 Chicharro, el número 31 Pelayo, Márquez, el número 8, y con el número 1 Pablo, que es el que se pone a disponer del tiro. Gorrito que le cae. Moviendo el balón por fuera, triple de nuevo, dentro, triple de Lorenzo Meana. Contraataque de Universidad y canasta de Pelayo Fuentes, y parece que ha salido con más marcha el equipo local, donde puede ser que rompa este partido. Te estás jugando la técnica, lanzando el balón contra el suelo, mirada de reojo del colegiado, primer aviso. 2 tiros libres para Pelayo Fuentes, para la Universidad. De 8-0. Ahí va Chicharro. Que ha pitado el colegiado. Falta el número 11. Rubén Abad. Falta debajo de los aros. Intentando ganar la posición para ese posible lanzamiento para el rebote. Ahí va Chicharro, que se la juega ahí al poste bajo. Y intentó salir entre dos jugadores
Pelayo y ha logrado falta personal del número 85, Fuertes. Moviendo por fuera Universidad. Y buena defensa ahora del Avilés. Robo de Pelayo. Triple. Falla, pero el rebote se le escapa al Boro de Márquez. ...59-31... todavía no ha logrado extraer el marcador en este tercer cuarto del Avilés. Otro triple de Lorenzo Meana y tiempo muerto solicitado por el entrenador del Avilés. Parcial de 11-0 en este tercer cuarto. En 3 minutos un parcial de 11-0. Vuelve el marcador abultado, devuelve los guarismos de del primer cuarto. Sí, ahora dobla el marcador de 31. Justo. Es un equipo muy físico esta universidad, con buenos tiradores, y eso se nota. Bueno, decir que ha habido 2 partidos ya disputados. Sí, porque el Pumarín Círculo Gijón perdió 68-81 frente a Alecar Skoda Vilesina. Pumarín 68, Alecar Skoda Atlética 81. Y el Archivo Helios también ha perdido frente al Gijón Basket 2015. Archivo Helios 69, Gijón Basket 77 en el Polideportivo de San Claudio. Y que están presenciando este partido entre la Universidad y Aliviel del Sur. Mañana a las 6 se disputa el Castrillón Navia La Magalla. Descansa San Feradba. Y mañana también a las 8 el Grupo Cultura Covadonga B, el Lupa Motors Noreña. Sexta jornada, por cierto. Falta en ataque del Avilés, número 85, Fuertes, que está pidiendo explicaciones porque no lo entiende. Tercera falta personal. Sigue hablando con el colegiado. Triple, falla esta vez Raúl Quirós. Roba la Universidad, roba el Avilés, roba Universidad. Y canasta del contraataque. Tiro de 2 puntos, gran tiro de 2 puntos. Y a lo suyo, al triple. Esta vez se ha salido. Y rebote para el Avilés. Para Abel. Otro rebote para Abel. No le pitan falta. Están reclamando falta a los jugadores, pero no la falta en la penetración de Pelayo. Y se ha hecho daño. Se ha hecho daño a Abel en la cadera. Un golpe y un rodillazo. Sale del campo cojeando. Dos tiros libres
para Lorenzo Meana. Primero convertido. Segundo falla. Rebote para Márquez. Sube el balón Chicharro, que parece con cerca de los 2 metros que debe medir el base del equipo. Moviendo el balón por fuera Avilés. 5 segundos de posesión. Hay que lanzar. Y ahí va. Triple. Y... ¿qué ha pitado? Falta en el rebote del número 85. Cuarta falta personal. Están un poco mosqueados los jugadores del Avilés con el colegiado. Está llamando el entrenador al árbitro para pedirle explicaciones. Y el árbitro pasa de todo. De nuevo la línea de tiros libres. Pela el Lorenzo Meana. ...66-33... doblando en el marcador. Hay cambio, se retira en velocidad Rubén Abad, el número 11, y entra con el 20 Jorge Arias. Charro, gran penetración, pero no le han pitado la falta que él pedía. Y ahí va un tiro triple de la Universidad. Esta vez ha fallado Mario García. Falla la penetración el Avilés. Y otro triple. Esto parece un concurso de triples. Canasta ahora del Avilés. Canasta de Eugen. Y ahora el señor Márquez le ha dado una leche a Pelayo, según pasaba, que le ha arrancado hasta la mano. No sé si podré tirar los tiros libres. Dos tiros libres. Convierte, no, falla, se le ha salido, falla el primero. Y convierte el segundo. Defensa impresionante, como en todo el partido. Falta de Universidad sobre Eugen. Y dos tiros libres para el Avilés. Vaya el primer tiro libre. Falla el segundo. Rebote para Raúl. Ahí va Pablo. Pero Lorenzo. Moviendo por fuera en la Universidad.
Pues qué bien lo vio ese robo. Pelayo, que estaba en el otro lado del campo y vio el pase y lo interceptó. Falta intencionada. 2 tiros libres para Pelayo, que no logra el objetivo. Y sacará de banda el Avilés. Ahí va Chicharro. Buen rebote, buen reverso, perdón, de Chicharro. Y apoyándose en tabla logra 2 puntazos. Gran canasta ahora de Adrián Fonseca. Otra vez a tabla. Qué bien. Qué bien se tira arriba de Robés. Apoyándose en la tabla. Qué bien movido, sin prisa, por velocidad. Y logrando sacar hasta fácil debajo de los tableros de Raúl Quirós. Falta ahora de Mario sobre Pelayo en el bote. Contactó con la mano y el árbitro ha señalizado falta. El Chicharro. Pelayo, que triple, que no toca. Bueno, según la vimos salir ya se veía. Faltó 1,5 metros para que tocase el aro. Tiro sin alma, como se suele decir, ¿eh? Sí, pero lo que es increíble es que no se corta ninguno. Tiran todos desde 3, vamos. Sí, primero decimos, ahí va. Pasos, ha pitado pasos. Pasos del número 20, Jorge Arias. Dos minutos para finalizar este tercer cuarto. Ataca Robés. Bien. Bloqueo arriba. Y falla el lanzamiento. El Avilés. Bien. Ha chocado contra el muro, amigo. Señor Márquez. No deja pasar a cualquiera por ahí. Chicharro de 3. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Chicharro! Buen jugador este. Sube el balón, baja, rebotea, tira triples, de todo. Ahí va, rebote para él. Y ahí sube el balón. Y ahora se la jugará. Marca la jugada 1. Balón entre pivos. Tiro. Nada, no ha conseguido la canasta. Falta para cortar la contra de Mario, que es tercera falta personal. Perdón, Mario es el que se dispone a lanzar los lanzamientos y tiene el cambio esperándole fuera. Si los convierte, será cambiado.
Primero falla. Vamos al segundo. Canasta. Y lo que decíamos, se retira Mario y entra con el 13 Alejandro Miranda. Ahí va. Qué bien lo hizo ahora el base de Avilés. Robés. Y ha encontrado un pase debajo del aro a un copeo solo. Corte por la zona de Pablo Osorio. Tres, dos, uno. Y se termina este tercer cuarto con el resultado de 75-44, favorable al equipo local de la Universidad. Vamos con un poco de estadísticas a final de este tercer cuarto. Vamos a ver si nos va bien el móvil, sí. Bueno, mejores jugadores: García Conde Mario, 25 puntos. Sabemos que hay un algoritmo por ahí que está haciendo. Y en cuanto a valoración, Diego Chicharro, 11 puntos. Mejores jugadores, ¿eh? En lo que respecta a estadísticas, como decíamos, vamos a las comparativas. Bueno, 46% para Universidad de Oviedo frente al 30% Avilés en tiros de campo. En tiros de 2 puntos, 53% Universidad de Oviedo frente a 32%. Tiros de 3, 38% frente a 25%. Y en tiros libres, una enorme diferencia, 65% frente a 39%. Se ha equilibrado un poquito en rebotes, 35-29. Recuerden que el descanso eran 28-8. Bueno, 35-29. Ha recuperado algún rebote más el Avilés. Asistencias 13 para Oviedo, 6 para Avilés. Tapones 1 y 1. Recuperaciones, también clave, 12 recuperaciones para Universidad y 9 para Avilés. Y esas es las estadísticas cuando se inicia el último cuarto. Primera pelota para el Avilés Sur. Ahí va el bueno de Márquez, que logra esos 2 puntos desde la bombilla, inaugurando este cuarto cuarto, perdón. Falla el triple. Contraataque ahora del Avilés. ¡Qué gorrito! Se metió debajo del aro y no tenía espacio para levantar ese balón. Y le ha caído un soberano gorro. Defensa individual ahora. Vuelve a la zona, no, defensa individual. 8 segundos. Balón interior. Pasos. ¿Ha pitado? Ha pitado. Ha pitado falta. Falta de Robés, que le estaba recriminando los pasos que yo decía. Pero no los ha visto el colegiado, que es el que manda. 2 tiros libres para Alejandro Miranda. Primero dentro. Segundo también. Y sigue con la presión en toda la cancha la Universidad. Bien roto ahora. Qué bien roto. Y el bueno de Márquez. Contraataque del Avilés, que ha roto esa presión en toda la cancha. Una presión espectacular. Haciendo 2 contra 1, 3 contra 1. Tres, dos. Tiene un buen bloqueo
bloqueo y buena presión ahora del Avilés. El cambio en Universidad. Se retira el número 12 Raúl Quirós. Y entra con el 17 Pablo Eguren. Si no me equivoco, se estrena en el partido. Buena defensa de Universidad. Segundos de posesión le queda el Avilés. El tiro, falta en el rebote de Adrián Fonseca. Tiro libre convertido por Yugen. Y segundo también. 2 puntos para él. Bueno, pues ha bajado a 27 la diferencia. Estaba en 33-34 y ahora a 27. Lástima de ese primer cuarto donde cogió 21 puntos de diferencia a la Universidad, porque se hubiese visto un partido un poco más igualado. Buena defensa ahora de Universidad. Moviendo el balón por fuera el equipo local hasta encontrar una posición de tiro cómoda. Qué bien, la penetración. Intentaba un pase por la espalda, pero se lo ha interceptado y ha provocado que su compañero Jorge Arias cometa la segunda falta personal. Ataca el equipo visitante, el Avilés. Balón interior. Para Fuertes, que le han hecho falta. Y se dispone a lanzar 2 tiros libres. El primero no vamos a comentar nada porque falta fuerza ya, ¿eh? Ya, vamos, se ha dado cuenta hasta él. No ha tocado ni claro. Intenta meter balón interior. Al corpulento Márquez. Y hay cambios en Avilés. Se retira el borde de Márquez y el 17 Robes. Y entra Chicharro y Pablo. Qué bien esa finta. Ahí va el base de 2 metros Chicharro, que maneja el balón de maravilla. Se metió en la boca del lobo. Y de nuevo contraataque.
precipitándose ahora en las últimas acciones el Avilés. Y acaba de meter 6 puntos consecutivos el equipo local en la Universidad, donde vuelve otra vez a los 31 de ventaja. Falta, ahora intentaba meter un balón interior Yugen sobre Fuertes y han hecho falta. Vuelve otra vez Robés. Se retira Yugen por parte del Avilés. Ahí va Chicharro, que logra la falta de Adrián Fonseca. Primer lanzamiento fallido por Chicharro. Últimos 5 minutos de este partido. Segundo dentro. Mueve los 30 de diferencia. Pablo, tira Pablo, falla Pablo. Rebote para Chicharro. Chicharro para Robes. Qué bien la penetración de este grandísimo jugador, Robes. Jugador destacado del Avilés. Casi la roba ahí Pelayo. Y Adrián a lo suyo. Al triple. Esta vez no lo convierte. Y falta. Falta del propio Adrián. Que intentaba cortar la trayectoria de Pelayo. Y cambio en la Universidad. Se retira el propio Adrián. Y entra Rubén Abad. Primer tiro convertido por Pelayo. Falla el segundo. Rebote para el recién incorporado Rubén. Balón interior. Y roba, que bien lo ha robado ahora. Que bien marca los pasos Robes. Y tiempo muerto solicitado por Universidad. Y lógicamente el entrenador del equipo avilesino un poco enfadado, porque quedando 4 minutos y ganando de 30 no cree que el entrenador de la Universidad pida tiempo muerto. Así es que no está dando ni instrucciones, le está mandando salir al campo. Bueno, estadísticas ya casi definitivas. Efectivamente, un marcador muy abultado el que estamos viendo. Y las comparativas, la clave está en muchos. Tiros libres, sobre todo 68%, Universidad de Oviedo 42%. El Avilés, asistencias, una gran diferencia, 14 asistencias para Universidad, 7, el doble. Por tanto, para Avilés, en recuperación está equilibrado, 13-11. Y bueno, la clave está un poco en todo, ¿no? 68% en tiros libres y 51% en tiros de 2 frente al 38% en Avilés Sur. Da ese resultado de 81-56, ya casi definitiva, falta de 4 minutos. Pone el balón en marcha el equipo local, Universidad. Moviendo por fuera Rubén. Otra vez para Rubén, que ahí va para adentro. Roba el balón ahí el listo de Pablo. Y le hacen falta, no pita la falta, pero sí le convierte esos 2 puntos. Pasos, sí, tenía razón el jugador avilesino. Y lo logra esa falta Fuertes sobre, se lo han hecho a Fuertes.
de Rubén. Lleva ya un buen rato, son dos jugadores muy físicos, llevan un rato ya dándose bastante caña. Balón para Chicharro, gran penetración de Pablo y asistencia para que Chicharro anotase de esos dos nuevos puntos. Bueno, 21 puntos de diferencia, es decir, los mismos que en el primer cuarto. Vamos, ahí está ese toma de daca entre Fuertes, lo que estábamos hablando, entre Fuertes y Rubén. Roba el balón Pablo, Pelayo, Pablo. Ahí hay un choque de varios. Hay cortes por todos lados, se acaban chocando. Falta de... Otra vez, de Rubén. Cuarta falta personal. Hay un rifirrafe entre esos dos jugadores, entre Rubén y Fuertes. Y ha logrado sacarle dos faltas personales consecutivas a Rubén, jugador de la Universidad. Convierte el segundo, Fuertes. Triple ahora de Universidad. Madre mía, si ahí no hubo nada, que vea Dios si lo vea. Ha sonado, ¿eh? Sí, sí, vamos. El capitán del colegiado. En principio, balón para Avilés. 9 segundos de posesión. 2:14 para el final del encuentro. Y 20 puntos de diferencia. Ha recortado el Avilés. Gran defensa ahora de Universidad. 3 segundos de posesión. Y hay cambio. Se retira el número 20 Jorge. Y entra con el número 10 Pelayo. Gorro de Rubén. Y contraataque. Canasta de Alejandro Miranda. 2 puntos para él, para la Universidad. Y un tiro adicional. Dentro, jugada de 3 puntos para el Universidad. Y gran penetración de Robés. Viendo por fuera el equipo
casa. Oh, no se entendieron entre Pelayo y Rubén. Uno pensaba que iba a tirar y otro pensaba que iba a pasar. Julen a lo suyo, a hacer canastas y a jugar en equipo. Sí, señor. Gran chaval este número 17, Robés. Pasos, ha quitado pasos. El colegiado. Y 19 puntos de diferencia. Ataca qué bien esa canasta con rectificado de Pablo. Y bueno, nos va a quedar otro cuarto. Último si minuto. No, hubiesen remontado. Falta ahora en la penetración de Rubén. Falta de Fuertes. Recuerden que ahora al término del partido haremos alguna entrevista también en directo, ¿eh? No se vayan. Deportes Tour Media, denle a suscribirse y a me gusta. Falla el tiro, rebote para el mismo, se tropieza, puto hacerse daño Rubén. Ahora ha salido Márquez y las tiene también con Rubén, para que las anda buscando. Rubén haciendo sus amigos en el equipo contrario. Dos tiros libres para Rubén, que se está haciendo muchos enemigos. Segundo dentro. Falta, eso es falta, no la ha pitado. Bueno, se ha mosqueado el bueno de Robés, que le han hecho falta anteriormente y no la ha pitado el colegiado. Y se ha tomado la justicia por su mano. ¿Ha sonado también? Sí, sí, no, ha ido por el apodo. Ha ido a... No me la pitas a mí, pues yo te voy a dar a ti. La mano medio de minuto holgado para el final. 32 segundos. Los famosos minutos de la basura ya. Bueno, pero pintaba un partido donde Universidad había encarrilado con 21 puntos de diferencia el primer cuarto y pintaba como que iba a ser una gran paliza. Y al final, pues ha conseguido mantenerse en el partido el Avilés. Últimos 30 segundos. Intentaba un fly para el bueno de Chicharro, pero no lo entendió así. Última posesión.
ha pitado falta. Falta antideportiva de Márquez. Ese rebote conseguido por Rubén. Falta antideportiva. Y 2 tiros libres. Ahora va a mirar a ver si estaba dentro del tiempo o no. Cabradísimos los jugadores del Avilés. Pues hay que tirarlos. Sí. Le dan 5 segundos. No, son 5 décimas. Primer tiro libre convertido por Rubén. Falla este segundo. Y termina el encuentro con el resultado de 87 Universidad, 67 Avilés Sur. Vamos con algunas entrevistas. Uno de los entrenador para hacer una entrevista. Muy buenas tardes. Estamos aquí con Márquez, con el Bueno, yo creo que están a un ritmo un poco más alto que el nuestro. Yo son claros favoritos de la liga y bueno, nosotros somos un recién ascendido y bueno, nos toca sufrir, bregar, que sirva para gente que no suele jugar, ganar minutos y ganar un poco de experiencia. Y oye, enhorabuena al Oviedo porque creo que hizo un partido bastante bueno, sobre todo la primera parte. Sí, la verdad que pareces con los diferencia que fuimos que marcaron el partido realmente, porque luego fuisteis capaces de mantener el resultado. Vamos a hablar un poquito de ¿qué tal? ¿Cómo has visto todo el encuentro? Yo reconozco todo el jugador, que es un... Sí, más o menos esa dinámica y al final lo que comentabas tú, ¿no? el primer parcial de primer cuarto, te gasta todo el partido y al final tienes que estar ganando 30 minutos casi, es muy complicado, pero bueno, al final venimos con 9 jugadores, tenemos unas cuantas bajas, pero bueno, hay que seguir trabajando y bueno, con esta gente a ver qué podemos hacer. Pues muchas gracias. Buenas tardes, gran partido, buen resultado y 3 puntitos, vamos a decir, ¿no? ¿Qué tal has visto? Pues ha sido un partido que hemos empezado, salimos muy bien, muy concentrados, con líneas altas en defensa, compartiendo en un ataque y nos ha permitido ir cogiendo una ventaja que, como duraba un poco más el partido, nos han ido recortando ellos. Sí, eso es lo que estaba comentando con el compañero de Cámara, que sí, habéis logrado esos 21 puntos de diferencia, pero que con el paso del tiempo pues han sido ellos los que han un poco mantenido el tipo, ¿no? Bueno, son 3 puntos más, bueno, un partido más, una victoria más y esperemos que siga así la racha. Esperemos que continúe, siga el trabajo semanal como hasta ahora, que respeten las lesiones y a seguir disfrutando. Venga, pues muchas gracias. A ti. Chao.
Bueno, despedimos. Bueno, se veía un poco mal a lejos. Bueno, pues nada, despedimos desde aquí con todos ustedes. Gracias por la atención. Y recuerden, estaremos en el próximo partido nuevamente de Deportestor.es. Hasta luego desde... tú, que se